Muy buenas noches para todos. Estamos acá hoy en el curso de Arquitectura de Computadores para desarrollar el tema relacionado con las arquitecturas de computadores y dar unas orientaciones sobre esta temática, cómo desarrollar la tarea que está en vigencia en estos momentos dentro del curso. En primera instancia, pues voy a compartir pantalla y hacer un recorrido por el curso para que veamos algunos detalles. Ahí les estoy compartiendo el curso de Arquitectura de Computadores, donde ustedes tienen en desarrollo en estos momentos, a través de la agenda, les voy a mostrar que estamos en la actividad tarea 3, que corresponde a una tarea que es realizar una presentación en línea con unos puntos que ustedes deben desarrollar, teniendo en cuenta que es un grupo colaborativo. Cada uno de ustedes va a seleccionar una parte del trabajo y va a desarrollar esta actividad en línea para posteriormente entregar un producto que es un informe académico. Nos quedan aún 17 días para la entrega de esta actividad y obviamente pues el día 17 ya estará finalizada esta actividad, va hasta el 16 de abril. Entonces estamos pendientes de la actividad número tarea 3, que corresponde al desarrollo de una presentación con unos puntos de conversión de números y aparte de las arquitecturas de los computadores que también tenemos que hablar en este ejercicio. Voy a cerrar acá un momento. Ahorita vamos a mirar la guía. La guía pues nos dice obviamente que ya esto lo hemos socializado, pero quiero volverlo otra vez a socializar un poco acá. Es intermedio, es un trabajo colaborativo, iniciamos el 20 de marzo, vamos a terminar el 16 de abril. Y aquí están los puntos que debemos desarrollar para este ejercicio: diseñar la presentación en línea con todos los puntos aquí abajo explicados, que es un mapa conceptual sobre los sistemas numéricos. Tenemos que desarrollar también unos ejercicios en aritmética computacional de complemento a 2, realizar un cuadro sinóptico de los componentes internos de un computador. Y hoy vamos a hablar de la máquina de Turing, la arquitectura Harvard, von Neumann y la clasificación RISC-V. Entonces, el punto número 5, vamos a trabajar un poco esa temática para que orientarlos cómo se va a desarrollar la tarea. Por acá, ¿alguna pregunta al respecto? En el chat, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Aquí está escribiendo. Voy a colocar acá allá diseño. Permítanme un momentico y hago un cambio aquí. Ya, perfecto. Voy a cambiarlo un momentico y lo cambio de al ingeniero ya diseño. Regálame un momentico, lo voy a cambiar los privilegios. El ingeniero ya tiene los privilegios para, como moderador, cualquier situación, pues ahí me puede colaborar con mucho gusto. Claro, sí, profe. Cómo no, aquí estamos atentos. Perfecto. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, voy a volver a compartir. Entonces ya hice un recorrido rápidamente por dónde estamos en el curso que vamos a desarrollar y qué actividad está vigente. Bueno, entonces les decía una guía que voy a trabajar unas temáticas relacionadas con el punto número 5, que es, vamos a hacer unas memofichas de las arquitecturas de computadores. Vamos a hablar de la máquina de Turing, vamos a hablar de la arquitectura Harvard, la arquitectura von Neumann y la clasificación RISC-V. Entonces voy a compartir acá una presentación. Un momento para darle. ¿Me confirman ahí, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señor, se ve perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar de las arquitecturas de computadores. Como ustedes saben, la arquitectura pues, es el curso que nos estamos desarrollando en estos momentos. Es la forma como, digamos, esos elementos del computador pues, se van a integrarse en una máquina para producir realmente lo que se llama un proceso
adecuado dentro del equipo de cómputos. Entonces la arquitectura pues es la forma como eso se integra, se relaciona para realmente darle vida a lo que nosotros llamamos un computador, una computadora. En algunas partes lo llaman ordenador, pero nosotros utilizamos la palabra computador. Hay una pregunta frecuente que veo sobre la tarea y me preguntan qué es una memoficha. Bueno, para los que son jóvenes, pues este término es un poco muy nuevo, digamos, para el caso mío, pues cuando estábamos en la parte académica, en la parte de bachillerato, en la universidad, se creaban unas especies de tarjetas pequeñas donde se hacían unos pequeños resúmenes de del tema, ¿sí? Entonces es una memoficha, es como un pequeño resumen o una pequeña síntesis de una información sobre un tema. Entonces uno hacía una memoficha que en algunos casos, ya aquí dándoles como un poquito de vuelo al tema, algunos lo utilizaban como para hacer copias, ¿sí? Entonces la llevaban a las evaluaciones, entonces ahí estaba como el resumen de la temática. Entonces son fichas pequeñas donde uno va resumiendo la temática, puede colocar imágenes, puede colocar texto. Entonces básicamente es eso, se usaba mucho en matemáticas para uno colocar las fórmulas de una temática, entonces uno iba sacando las principales fórmulas en física, en matemáticas, en temas así que uno pudiera como ir llevando la temática en sí para poder tener un apoyo, ¿sí? Y eso mismo fichas ayudaba mucho porque al resumir uno ahí entendía algunos temas y iban como grabándose en la memoria de uno al ir haciendo como ese resumen pequeño. Entonces aquí les muestro que la memoficha pues, realmente es un pequeño, una síntesis, un resumen de una información, ¿sí? Sobre un tema. Bueno, esas memofichas me han preguntado cómo las vamos a desarrollar. Obviamente, pues no vamos a hacer la cartulina que nosotros hacíamos o el papel que hacíamos que era escrito a mano. Obviamente, las tecnologías han avanzado y tenemos los equipos de cómputo. Aquí les estoy mostrando dos posibles formatos. Ustedes pueden utilizar el formato que quieran. Mire que acá en la primera vemos un formato donde habla de la máquina de Turing, en la parte izquierda, y ahí colocan unos datos como el nombre de la máquina, quién es el creador, la fecha de creación, digamos, esa ubicación es dónde está ubicada, digamos, esa persona, qué función tenía esa máquina, sí, era manipular símbolos, y aquí abajo hace una pequeña descripción un poco más abajo. Después muestra los componentes en un cuadro, no necesariamente puede ser cuadro, puede ser escrito también. En la parte derecha hay como otra síntesis de la misma máquina, ¿sí? La hacen de otra manera. Es un modelo computacional que realiza lectura y escritura de manera automática sobre una entrada de cinta generando salidas, ya sea unos o ceros, ¿sí? Y entonces ahí colocan las características, colocan una imagen de la máquina. Entonces, algunos han preguntado cómo hacer la memoficha. Esto es básicamente una presentación, puede ser un modelo que ustedes asuman o pueden cambiar su propio modelo. Es como un resumen que ustedes hacen de esa temática. Entonces, la idea es que pues, vayan tomando apuntes del tema y lo vayan plasmando en el documento, en la memoficha que vayan a hacer. Entonces, por cada máquina o por cada arquitectura van a crear un folletico de estos o una página de estas que ustedes ven acá. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. En el chat voy a revisar un momento. ¿Alguna pregunta? No, señor, no hay preguntas en el No chat. hay preguntas, perfecto. Entonces voy a continuar acá en la presentación para darle. Bueno, entonces vemos acá la memoficha. Quería aclarar ese tema porque a veces pues preguntan cómo se hace, cómo es, qué es una memoficha. Entonces es un término no tan común para ustedes, para mí en mi caso pues sí fue muy común este tema, que quería aclarar. Bueno, hablamos de la máquina de Turing. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es muy similar a esto, es como tomar un resumen de la máquina, ¿sí? Entonces, está definida por un matemático que se llama Alan Turing, quien hizo realmente una máquina, digamos que es como una máquina que hacía unos cálculos matemáticos muy acertados y la idea de él era como resolver cualquier situación matemática que se presentara. Eso estamos hablando de 1936. Es una máquina relativamente antigua para nosotros, ¿no? En su época, pues obviamente una máquina de ese tipo pues, era revolucionaria. Para nosotros, pues ya con el avance de los sistemas y de los computadores, pues estamos en una época bastante avanzada.
hablamos de que los computadores ya en los años 70 empezaron a dar como una especie de fuerza, y mire dónde vamos, eso ha evolucionado muy fuerte, pero para esa época esa máquina básicamente pues era una máquina muy moderna que hacía unas operaciones matemáticas. La máquina de Turing, digamos, es un dispositivo que, ¿por qué la mencionamos? Porque ella empezó a manipular unos símbolos, ¿sí? Que ven en una cinta, en una tira, y básicamente lo que hacía era como una lectura-escritura. Entonces, estamos hablando de esta máquina, ¿por qué? Porque esta máquina es la que como da la pauta realmente para lo que son los sistemas de cómputo en estos momentos. En esta máquina se empieza a entender el concepto de algoritmo, ¿sí? Empieza a entender, y el concepto de entrada, salida, de movimiento de datos, todo eso es lo que nos da cabida con esta máquina. Es una máquina, digamos, aquí leyendo un poco, es una máquina que, digamos, simula lo que es una máquina computacional, ¿sí? Obviamente con las limitaciones de su época, y realmente permite entender el funcionamiento de la CPU de un computador. Básicamente, como ya les decía, era una cinta donde iban unos símbolos y había como una especie de cabeza de lectura que leía qué símbolo estaba ahí, y dependiendo de lo que tuviera almacenado como un proceso, o eso lo llamamos en estos momentos, nosotros lo llamamos proceso, pero para su época se llamaban estados, ¿sí? Era como de lo que tuviera la cabeza de lectura, dependiendo de cómo estuviera programada, hacía la tarea. Esas tareas consistían en mover la cinta hacia adelante o hacia atrás, y aparte de eso, escribir sobre la cinta. O sea, por ejemplo, el resultado lo escribía sobre la cinta para ir como haciendo cálculos e ir modificando esa cinta. Entonces, básicamente lo que hacía era borrar o escribir símbolos de la cinta, y luego pues se movía hacia adelante o hacia atrás dependiendo de cómo fuera a evolucionar. Queríamos hacer, digamos, como un pequeño muestra de esta máquina, no tanto porque la vamos a usar nosotros en estos momentos, aunque en internet encuentran algunos simuladores de esta máquina, pero la idea es que ustedes tengan este parámetro referente. Se habla de otras máquinas más avanzadas en otros momentos que fueron como los pioneros, pero creo que pues aquí estamos hablando de una máquina que se considera como la primera máquina relacionada con la parte computacional. Aquí se las muestro en gráfica. Ahí está, obviamente la máquina era como un maletín, ahí está el maletín, pero aquí en la parte izquierda les muestro más o menos, era una cinta que llevaba unos y ceros, y ahí tenemos la cabeza de lectura-escritura. Para ese momento era como una especie de impresora, ¿sí? Que iba leyendo y iba modificando en la cinta. Y ahí donde ustedes ven este 0 y 1 que está aquí en la parte superior, esta era como ahí estaba como un programa almacenado, digámoslo así, como un algoritmo que le decía a la máquina qué hacer con lo que había leído, ¿sí? Si tenía que modificarlo o si tenía que desplazarse a la siguiente línea o retroceder. Entonces, en esa cabeza de lectura ya existía como una especie de algoritmo o de programa que le decía a la máquina qué hacer. Entonces ahí ya tenemos unos conceptos computacionales que implican lo que es un programa, como un programa almacenado. O sea, era como el cerebro el que iba en la cabeza de lectura y iba haciendo, digamos, los cambios necesarios en la cinta, ya sea el avance, el retroceso o la modificación de estos datos que estaban en la cinta. Bueno, esa es la aplicación de la máquina. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vuelvo y retrocedo un poco, hacer una ficha muy similar a esta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es que, si ustedes quieren escribirlo así como está en la parte derecha, con el nombre, creador, entonces, o pueden hacer un resumen como el de la parte, perdón, la parte izquierda mía es donde está un resumen más general, no tan especificado. Entonces, es válido cualquiera de los dos con esa información que les acabo de mostrar. Bueno. Entonces, ahora hablemos aquí preguntas en respecto del tema de la máquina de Turing que vamos a cambiar. La máquina de Turing, pues básicamente lo que queríamos expresar es que es como la primera, digamos, visión de lo que es un sistema computacional, ¿sí? Por eso la traemos a este momento para que ustedes la puedan identificar. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces No, vamos señor, con... por el chat no hay. Bueno, perfecto. Entonces pasemos a otro tema, que son las arquitecturas. Ya aquí sí hablamos, en la anterior hablamos de una máquina, y aquí hablamos de arquitecturas.
La arquitectura realmente, como yo les decía, es cómo están distribuidos los elementos para poder interactuar entre ellos, ¿sí? En la parte computacional se han popularizado dos arquitecturas, es la arquitectura Harvard y la arquitectura Bob Newman. Entonces, esas son como las arquitecturas que realmente han evolucionado en el tiempo dentro de los sistemas de computación o los sistemas de cómputo. Si sabemos, básicamente un computador es un procesador que hace unas operaciones y interactúa con una memoria. Entonces, es lo que recibe una información, procesa y produce unos resultados. Básicamente, ese es el modelo computacional que tenemos nosotros en la mente. Entonces, en datos de entrada, procesar información y dar una salida. Entonces, la arquitectura de Harvard fue realizado en la década de los 40. Había un señor que se llamaba Howard, que fue el que creó, digamos, originalmente esta arquitectura para un computador, digamos, el Mac 1, que ahí, pero si algunos de ustedes lo habrán escuchado cuando leen la historia de los computadores, pues ahí aparece ese, ese equipo de cómputo relacionado, es un equipo de cómputo. Entonces, esta arquitectura se crea y se monta en ese equipo. Y de allí nace realmente el término hardware, de que se utilizó en esa máquina. Entonces, según este modelo, básicamente lo que hace es que tiene un procesador, o sea, donde hace las tareas, y él divide la memoria, digamos, tiene una memoria para las instrucciones y una memoria para los datos. A diferencia de otras arquitecturas que utilizan una sola memoria donde está almacenado todo. Entonces, la diferencia de esta arquitectura es que ellos utilizan una memoria para colocar las instrucciones, o sea, lo que va a hacer, y una memoria para los datos, o sea, lo que va, digamos, produciendo, se va guardando en otra parte. Entonces, es como tener dos memorias dentro del equipo, especializadas. Y esas memorias se van a interconectar con el procesador, cada una de forma independiente porque tienen como un bus de direcciones. Eso se llama bus de direcciones o bus de instrucciones. Entonces, ¿qué pasa con esta arquitectura? Esta arquitectura, que se llama Harvard, es más rápida que la von Neumann, porque como tiene un bus para cada digamos, cada actividad, entonces es como si usted tuviera dos carreteras, puede transportar más información, ¿sí? Y puede hacer cosas simultáneamente, puede ir procesando la información e ir pidiendo otra información porque como tiene conexiones con varios elementos, con varias memorias, entonces permite que él vaya produciendo datos y vaya pidiendo instrucciones. Entonces, esta arquitectura es una arquitectura que trabaja más rápido que la de von Neumann porque tiene interconexión individual con los datos e interconexión individual con las instrucciones. Esto le permite a él desarrollarse más rápidamente en los procesos. Entonces, seguimos aquí. Este modelo se caracteriza, como ya le decía, que tiene unos buses. ¿Qué son los buses? Los buses es por donde pasa la información. Pasa la información para llevar y traer información. Esos son como unos hilos, unos caminos. Aquí lo llamamos buses, no llamemos buses de transporte público, sino llamemos buses a las interconexiones que se dan. Entonces hay un bus para llevar información a la parte de almacenamiento de datos y hay un bus para conectarse con las instrucciones, o sea, lo que tiene que hacer. Entonces, este modelo es muy bueno porque facilita, digamos, manejar instrucciones al mismo tiempo que vamos haciendo las operaciones. Una de las desventajas de este modelo es que es muy costoso, digamos, para desarrollarlo, porque como tiene que crear tantos buses, eso es, digamos, mayor inversión en la parte tecnológica y por eso este modelo no es muy utilizado debido a que implica más gasto tecnológico y por eso no se ha aplicado mucho en la parte de los sistemas, digamos, de los sistemas a nivel de equipos de casa o equipos del hogar, porque es muy costoso. Se ha usado en algunas arquitecturas, esta arquitectura en la parte de equipos ya empresariales. ¿Por qué? Porque estos equipos son, digamos, de mayor valor y se necesita mayor velocidad. Por eso esta arquitectura ha tenido un poco de auge, que es en la parte empresarial, donde se ha podido ubicar. En la parte, digamos, ya de hogar, en la parte
digamos, de menor uso en el sentido económico. Entonces, estas arquitecturas son muy costosas y no se pueden implementar con facilidad. Bueno, y como les decía, la arquitectura Harvard, pues mire que aquí tenemos, en el centro tenemos una unidad central de procesamiento y, vuelvo y le reitero, tiene un bus para conectarse con la memoria de instrucciones que por lo general es la ROM. La ROM es una memoria donde yo guardo unos programas que ya quedan almacenados ahí, no se pueden modificar, por eso se llama memoria de solo lectura. La ROM es solo para leer. Entonces esa memoria ya está grabada, ahí están las instrucciones, y en la parte derecha pueden observar la RAM, que es la memoria donde él va a guardar información de lo que está haciendo, entonces de los resultados. Entonces la RAM es una memoria de acceso aleatorio que implica que se puede modificar, la ROM no se modifica. Entonces esta es la característica de este tipo de arquitecturas, donde existe un procesamiento, existe comunicación con dos memorias que están separadas y que nos permiten tener mayor velocidad de procesamiento. Bueno, hablemos ahora de la arquitectura de Von-Neumann. Esta arquitectura también es conocida con otro nombre que se llama Prizzetto, y es una arquitectura de computadores de 1945, digamos un poquito más allá de la anterior, y fue creada por un matemático y físico llamado Von-Neumann. Digamos que es como el modelo más tradicional que nosotros manejamos dentro de la computación. Es el que se considera que von Neumann es el que dio como el modelo computacional o la arquitectura computacional con la cual se manejan la mayoría o casi todos los computadores. Como dije, la anterior es otra arquitectura, pero no es muy usual. Esta es la arquitectura que se maneja básicamente en todos los equipos de cómputo que nosotros por lo general trabajamos. Entonces esta arquitectura tiene un procesador, tiene una memoria, tiene una sola memoria y tiene unas unidades de entrada y salida y tiene un solo sistema de interconexión. ¿Qué significa? Que cuando el procesador necesita algo de la memoria por ese bus, pide la información, ¿sí ven? Entonces, no puede, digamos, de cierta manera hacer dos cosas a tiempo, sino tiene que parar y esperar la información. En cambio, en el modelo anterior podía seguir procesando y como tenía buses de interconexión separados, pues podía procesar mientras que le llegaba la información, o sea, no te necesitaba, digamos, parar sus procesos. En este caso, estos modelos, como tienen un solo bus de interconexión, el procesador tiene que hacer ¿qué? Parar los procesos que tiene, si requiere algo de la memoria, esperar que le llegue esa información de la memoria por el bus. Entonces, como es un solo bus, implica que los procesos se pueden demorar mucho más. Y si son muchos procesos, pues se forma un cuello de botella, que es lo que básicamente estos computadores a veces cuando se los bloquea es porque realmente estamos tratando de hacer muchas cosas y esos buses no alcanzan a llevar la información que nosotros requerimos para hacer las operaciones. Entonces, un computador está, digamos, compuesto en este modelo por un procesador, una memoria, una unidad de entrada y salida y, digamos, un sistema de interconexiones que es uno solo para todos. Si se dan cuenta, es como una sola línea por donde va comunicándose. Las unidades de entrada, los procesadores y la memoria se comunican por un sistema de interconexiones que a veces, pues obviamente se satura por cuestiones de que la información que tiene que llevar es mucha o se requiere mucha información rápidamente, entonces a veces se bloquea. La máquina de von Neumann, digamos que se especializa en colocar el programa y los datos, digamos, las instrucciones y los datos están en una sola memoria. ¿Qué significa? Que todo lo que tiene que hacer el computador, las instrucciones, junto con los datos, están en la memoria. ¿Y qué tiene que hacer el procesador? Recoger esa información de la memoria, va a entrar la instrucción, y entonces la almacena en el procesador, luego dice, necesito un dato, entonces tiene que volver otra vez a la memoria a pedir los datos que requiere. Entonces, eso es lo que hace que se tarde, ¿sí ven? Porque todo está en un solo lado y él tiene que ir y traer de la memoria tanto las instrucciones de lo que tienen que hacer, junto con los datos que tienen que operar para cumplir esas operaciones. Entonces, esta arquitectura es un poco más lenta debido a que utiliza una sola memoria tanto para el programa como para los datos.
Esto es lo que nosotros manejamos tradicionalmente en un equipo de cómputo. Bueno, la arquitectura de von Neumann está formada básicamente por unas instrucciones simples denominadas instrucciones de máquina. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente unidad del curso. Ustedes van a tener que desarrollar una actividad práctica con instrucciones de máquina. O sea, tienen que escribir un código con esas instrucciones simples. Ya eso, ahí van a entender por qué a veces, digamos, yo programo en un lenguaje de alto nivel y ya programar en un lenguaje de bajo nivel, que es el que vamos a utilizar, lenguaje de máquina, para hacer una tarea tengo que escribir muchos pasos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay que decirle a la instrucción, como es el procesador en sí el que vamos a trabajar paso a paso qué tiene que hacer. Entonces, las instrucciones son como instrucciones simples de suma. Lo que hace un computador básicamente es sumar, restar, multiplicar y dividir. Con esas operaciones, que son las 4 operaciones básicas, él puede hacer muchas cosas. Puede hacer cálculos matemáticos precisos. Entonces, básicamente lo que hace es suma, resta, multiplica y divide. También hace unas comparaciones lógicas de las compuertas AND, OR, XOR y NOT. Entonces, compara y hace otras situaciones que se llaman saltos. Es saltar de una línea a otra para producir, digamos, como una especie de rutinas que se pueden adelantar o atrasar dependiendo de lo que se requiera. Eso es lo que hace básicamente un procesador. Cuando ya estemos en la unidad 3, que corresponde a la próxima tarea, es cuando vamos a entender realmente que las instrucciones en un computador manejadas a nivel de máquina no son tan, digamos, tan fáciles en el sentido de que un procesador tiene que hacer muchas cosas para cumplir una tarea tan sencilla como una suma, ¿sí? Tiene que hacer muchas cosas, muchas tareas para hacer una tarea sencilla como una suma que uno la ve fácil para desarrollar en un lenguaje de alto nivel, pero ya en un lenguaje de bajo nivel sería más compleja la situación. Bueno, la arquitectura de von Neumann se basa en tres propiedades, que son, hay un único espacio de memoria, de lectura y escritura. O sea, quiere decir lo que le estaba diciendo, la memoria se utiliza para guardar la información y para guardarla y para leerla de ella misma, ¿cierto? Ahí están las instrucciones y están los datos. El contenido de la memoria es accesible por porciones. ¿Qué significa? Que la memoria se divide en partes. Entonces, una parte de la memoria se utiliza para las instrucciones, otra parte de la memoria se utiliza para los datos y hay otra parte de la memoria que se utiliza para otro. Entonces se divide en partes. Hay secciones de memoria especializados que eso también vuelve, reitero, lo vamos a ver cuando vamos a los simuladores que están más adelante en nuestro curso. Podemos ver cómo esos datos están en una parte y las instrucciones están en otra parte. La ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial. Entonces aquí quiere decir que yo hago una tarea primero, a diferencia del hardware que yo podría estar haciendo algo y pedir otra instrucción. En esta tengo que hacer una instrucción y luego tengo que hacer la otra y luego la otra. O sea, no puedo hacer dos instrucciones al tiempo. Tengo que ir una a una, ir haciendo las instrucciones para que se cumpla, digamos, la tarea que tengo que desarrollar en este tipo de arquitectura. Bueno, aquí les voy a mostrar una imagen, no sé si lo alcancen a ver bien. Esto es que dice CPU, es el procesador. Él tiene unos registros. También tenemos que hablar de los registros más adelante cuando ya estemos en otro tema del curso. Tiene la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, es la que hace, digamos, las operaciones matemáticas que acabé de mencionar. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso es lo que hace la ALU. Suma, resta, multiplica y divide. Y los registros lo que hacen es, en el procesador, guardar información de lo que se va recuperando de la memoria. Entonces esos registros van almacenando información, esos son como unos registros físicos realmente donde se guarda información para que la ALU pueda ir procesando. La ALU va utilizando la información de los registros y va guardando también en esos registros algunos resultados. Tenemos una unidad de control, que es la unidad que se encarga de interactuar con la memoria para decir, mire, necesito estos datos, necesito esta instrucción. Entonces, esa unidad de control va desarrollando, como su nombre lo dice, el control de lo que debe hacer el procesador. Entonces, necesita información, el control para las instrucciones y pide a la memoria que necesita algo. Entonces, eso va controlando los procesos. Y aquí abajo está el sistema de entrada y salida, que es
de donde vamos a llevar información y a traer información para el procesador. Entonces, esta arquitectura de von Neumann es muy sencilla porque básicamente tiene un procesador, tiene una memoria y tiene un sistema de entrada y salida. Es sencillito, mire que ahí está la representación gráfica de lo que yo les estaba mostrando hace algún momento en la parte teórica. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas arquitecturas. Esas arquitecturas que yo le acabo de mostrar son dos arquitecturas, pero esas arquitecturas son de todo el computador. Quiere decir que cómo está conformado todo el computador. Procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida. En el caso de von Neumann y en el caso de Harvard tiene dos memorias, una para las instrucciones, uno para los datos y tiene un procesador. Entonces, eso es la diferencia. Pero ahora vamos a hablar de las arquitecturas SIX, que es arquitectura, pero esto es del procesador, o sea, el microprocesador, como lo quieran llamar, procesador, microprocesador. Esos son los nombres que se utilizan, pero aquí ya no es de todo el computador, sino del microprocesador. Entonces, la tecnología SIX nace de la mano con Intel. Ya ustedes hicieron una tarea que corresponde a la evolución histórica de los procesadores. Recuerden que esos procesadores iniciaron por allá en los años 70, como ya les decía, ya es donde tenemos como una especie de sistemas de cómputo más modernos, más elaborados, más compactos, y en los años 70 es donde aparece el SIX. Entonces, ese SIX es un modelo que nace con Intel y realmente pasa a los procesadores. Acuérdense que hablamos del 8080, 8086, toda esa gama de procesadores. Ya de esto no creo que tengan preguntas porque eso lo hicieron en la tarea de la línea del tiempo de los procesadores. Entonces, el SIX, la tecnología SIX, nace con Intel. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Qué significa la palabra, el término, perdón, SIX? Entonces, es computadoras, que es la última C. Recuerden que en inglés la última es digamos, el primer término, la C última es de computadoras, la S que está aquí de segunda, digamos, de atrás hacia adelante, es conjunto, que en inglés se escribe set. Entonces, conjunto, la I de instrucciones y la C que está, la primera C no es de computador, sino complejo. Entonces, es una computadora con un conjunto de instrucciones complejas. ¿Por qué es un conjunto de instrucciones complejas? Porque tiene muchas instrucciones y realmente hay unas instrucciones de ellas que son grandes, digámoslo así, no son pequeñas, y por eso se llaman complejas, por el tamaño que ellas manejan. Entonces, estos microprocesadores que tienen esta tecnología, vuelvo y les reitero, esta tecnología no es para el computador todo, sino solamente para el microprocesador. Entonces, estos microprocesadores manejan unas instrucciones. Recuerden que hablamos hace rato de las instrucciones, aquí se las voy a mostrar nuevamente. Mira, aquí está el procesador, él tiene unas instrucciones metidas dentro de ese CPU o ese procesador, y esas instrucciones ya vienen programadas. Entonces, esas instrucciones son complejas. ¿Complejas por qué? Porque pueden desarrollar tareas relativamente complejas para él, que para nosotros serían fáciles, pero es complejas en el sentido de la instrucción. Entonces, el SIX es un tipo de arquitectura de microprocesadores, recuerden, que promueve el uso de gran número de instrucciones. O sea, hay muchas instrucciones, y ahorita les digo, le doy un ejemplo para que más o menos tengamos una similitud con la vida real, permitiendo operaciones complejas entre los operadores y, digamos, entre la memoria y los registros internos. Los microprocesadores sí tienen un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permite operaciones complejas entre operadores, ¿sí? Eso es lo que ocurre acá. Y la arquitectura SIX es usada en los procesadores Intel y los procesadores AMD. Entonces, esa es una tecnología o una arquitectura que se usa en todos los procesadores Intel y en todos los procesadores AMD. Bueno, vamos a... Profe, detenernos un ingeniero, momentito aquí. tenemos una Sí, inquietud. ya me voy a detener acá porque voy a precisamente a ver lo de las preguntas. Entonces, ahora sí, Sí, dígame. te comento la inquietud que tienen. Edinson Malagón pregunta, profe,
Pregunta, en cuanto al desarrollo de la actividad, ¿la debemos hacer con base en las arquitecturas que se están hablando o en las que ya se manejan en la actualidad? Es que las arquitecturas, digamos, hay unas arquitecturas de esas que han como evolucionado, ¿sí? Ya digamos que hay como unos híbridos, ya hay unas modificaciones de estas arquitecturas. Eh, pues la propuesta está de que manejemos esas arquitecturas. Si tienen de pronto alguna arquitectura que sea, hay unas que ahorita están, digamos, yo me estoy basando en la guía, ¿no? Pero hay unas arquitecturas que son como híbridas o modificadas y ya pues tenemos una especie de intermedio entre una, por ejemplo, una arquitectura Harvard o RICS, y entonces no es precisamente esa, sino que se modifica. Entonces, no sé, ahí pues le tocaría contactar al tutor. Me parece que de mi parte, yo lo digo por mí, pues es válido que entregue una arquitectura, digamos, más moderna, siempre y cuando se contemple que estas arquitecturas son como las más estandarizadas a nivel computacional y que son las que más se puedan poder, digamos, como reconocer en el tiempo. Obviamente habrá algunas arquitecturas un poquito más modernas en el sentido de que han evolucionado desde estas arquitecturas. Entonces, esa sería como mi respuesta para el caso. Bueno, entonces, más preguntas. Ya le voy a dar un ejemplo ahorita ahorita que terminemos lo que es el RIX y el SIX para darles un poquito de idea de, pues esto está como muy teórico, entonces vamos a cambiar ahorita el tema. Voy a continuar acá y nos vamos con la arquitectura RIX. Entonces mire que hay una arquitectura SIX y hay una arquitectura RIX. Entonces, ¿por qué cambia la R y por qué cambia la C? Entonces, los RIGs ya son computadoras con un conjunto de instrucciones reducida o más simple. La otra era la compleja. Entonces, eso es lo que cambia, que estos microprocesadores ya son instrucciones más reducidas, más simples, más pequeñas, las que vamos a utilizar, y por eso aparece la R. Recuerden que la C que está al final significa computadoras. La S significa conjunto, pero como no es vamos a escribir, es en inglés, entonces se escribe set. La I de instrucciones y la R que está al final es reducida. Entonces ya aquí estos microprocesadores tienen menos instrucciones y son instrucciones más pequeñas. Entonces estos procesadores, por ser reducidos en el número de instrucciones, trabajan más rápido. O sea, son procesadores que tienen mayor velocidad de procesamiento. Entonces, aquí estos procesadores RISC se espera que en un ciclo, o sea, en un nanosegundo, hagan una operación. Entonces se espera eso. ¿Quién usa estos procesadores? Los equipos móviles. Los equipos móviles ya tienen procesadores con esta tecnología, por eso es que los celulares para nosotros trabajan como más rápido, ¿sí? que un computador, se hacen cosas como más rápido, pero por ser reducidos, pues obviamente no pueden hacer todas las tareas que hace un computador. ¿Por qué? Porque las instrucciones que él tiene no le permiten ser tan amplio en el desarrollo de ciertas tareas. Entonces, los programas muy grandes, él no podría manejar programas muy grandes porque no podría, digamos, con las instrucciones que tiene ese procesador, desarrollar todas las tareas que se le solicitan, o lo haría muy lento. Entonces, por eso es que un celular pues trabaja relativamente rápido para nosotros, ¿sí? Comparado con un equipo de cómputo a veces que necesita mucho tiempo para hacer las tareas, porque él tiene unas instrucciones muy básicas, muy sencillas, muy reducidas, y todo lo hace rapidito, pero no podría hacer tareas muy complejas como las hace un computador ya de mesa o un portátil, que donde le metemos un programa y el programa puede funcionar muy bien. Ya ese programa que tenemos en un computador de mesa lo vamos a colocar en un celular, no nos va a funcionar o va a funcionar de forma muy deficiente. Entonces ya requiere que el equipo pues, tenga unas características de instrucciones complejas o instrucciones extensas. Bueno, esta arquitectura ya es de los años 70, digamos, las primeras soluciones que se dieron en esto, la dio la IBM para arquitecturas, digamos, tipo RIX, y ya se usa más que todo, como le digo,
en empresas que manejan los equipos a nivel de equipos móviles, ¿sí ven? Hay empresas hay porque acá, pues quiere como llevar estas tecnologías a los equipos de escritorio, digamos a los equipos que nosotros utilizamos como computadores, digamos, han tenido algunas dificultades, pero sí se ha logrado llegar con estas tecnologías, llegar a los portátiles, ¿sí? Ellos tienen una gama ya que maneja tecnología Flix para equipos de cómputo, no solamente para celulares, sino para equipos de cómputo. Entonces, esa es la empresa que está como tratando de colocar este tipo de arquitectura que es más rápida que la anterior. ¿Por qué? Porque las instrucciones son más pequeñas. Y cuando hablamos de reducido, no hacemos referencia a que la arquitectura soporte menos tipos de instrucciones, sino que las instrucciones son más pequeñas y por lo tanto son más simples y por lo tanto se pueden ejecutar más rápidamente. Yo voy a hacer una pregunta acá y voy a dejar aquí de compartir una pregunta para que nos ubiquemos un poco en el tema. Ahí tienen un micrófono activo, ¿sí? Bueno, voy a hacer una pregunta y para que más o menos nos ubiquemos. Mire, para un computador, yo considero que lo podemos hacer como un paralelo con un ser humano. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una tarea que yo voy a hacer, que es lavarme las manos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo me voy a lavar las manos, yo hago unas acciones, unas tareas, ¿sí? Entonces, eso implica que yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Abrir el grifo, abrir la llave, como lo quieran llamar. Tengo que tomar el jabón, ¿cierto? Ubicarme el jabón, ubicar el jabón en mis manos, tengo que hacer el lavado, eso son unas tareas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un programa. Entonces, siempre abro, me mojo mis manos, cojo el jabón, tal. Entonces, mire que eso se convierte como en una programación, ¿sí ve? Una programación. Entonces, en los computadores, pues ocurre eso, nosotros tenemos que colocarle unos programas. Esos programas son las instrucciones que yo le doy para que haga unas tareas. Al igual pasa con estas arquitecturas. Estas arquitecturas, pues esos programas, esas instrucciones, algunos las desarrollan de forma más rápida, otras las desarrollan de forma más lenta. ¿Por qué? Porque implica que esas instrucciones para algunos equipos son más complejas en leerlas, en manejarlas o en interpretarlas por el hecho de cómo se comporta el computador. Entonces, ahí está el ejemplo. Me voy a lavar las manos, ¿cierto? Pero les voy a decir algo. Vamos a escalar ese programa. Si yo me voy a lavar las manos, ¿serían las mismas instrucciones que si me voy a bañar? Hago la pregunta a los estudiantes que están aquí hoy presentes. Vuelvo y le hago la pregunta. Si yo me voy a lavar las manos, ¿son las mismas instrucciones que si yo me fuera a bañar? Totalmente el cuerpo. Ahí dice Camilo que no. ¿Son diferentes? Me dice Edison. Bueno, yo le preguntaría, si me dicen que no, si yo me llevo a lavar solamente las manos, ¿en qué difiere de que yo me bañe todo el cuerpo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que sea todo el cuerpo o sean las manos? Son las instrucciones. Abrir para que salga agua, ¿cierto? Tomar el jabón, ¿cierto? Obviamente, en el baño del cuerpo, pues podríamos incorporarle otras instrucciones, pero en general sería lo mismo o no sería lo mismo. El tiempo es una variable que puede cambiar, ¿sí? ¿Está bien? Pasos similares, ¿sí? Bueno, entonces, aquí donde yo quería llegar, digamos, si alguien quiere activar el micrófono, con mucho gusto, pues le podemos dar paso aquí para que entremos ¿Alguien alzó la mano para que le activemos el micrófono? ¿Alguien quiere hablar? No, señor, no han levantado la mano aún. ¿Ha levantado la mano? Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, esa pregunta yo se las hago porque cuando uno construye programas o codifica, pues son instrucciones, ¿sí? Que son similares unas a otras. Obviamente, para nosotros como seres humanos, vemos que el lavarnos las manos es un proceso más pequeño, ¿sí? Lo que yo acaso de evidenciar con ustedes ahí, que es como más reducido, ¿sí? Las instrucciones son similares, exactamente,
pero son como más reducidos. Yo la veo como, oye, lavarme las manos pues es más fácil, ¿sí? Es más rápido. Ya bañarme serían instrucciones como las mismas, muy similares, pero el tiempo cambiaría, ¿cierto? O de pronto el tamaño de algunas cosas, la forma como lo haría, sí, pero ya eso es de fondo más que de instrucción. Entonces, eso es lo que pasa acá con las arquitecturas. Si yo me voy a una arquitectura, por ejemplo, como la SIX, la SIX, ¿qué hace? Para él, el lavarse las manos es muy diferente, lo vería, es muy diferente a lavarse el cuerpo. Entonces, las instrucciones sencillas, él las tiene en una parte y las instrucciones más grandes o más complejas que ese, pues, las tiene en otra parte. Entonces, ¿qué implica? Que ese tipo de arquitecturas, pues tienen instrucciones para tareas que son similares, pero tienen una gama de instrucciones para cada. Entonces, la tarea de lavarme las manos la tendría en unas instrucciones y la tarea de bañarme el cuerpo la tendría en otras instrucciones. Entonces, ¿qué significa? Que el SIX, como es amplio, tiene más instrucciones y eso le permite abordar cosas más grandes, ¿sí? Pero implica que eso hace que sea más lento. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una tarea que es similar a otra, pues yo usaría las instrucciones, no tendría que ir a buscar las instrucciones como otras instrucciones. Eso hace que el SIX sea más lento, pero que tenga más posibilidades de hacer cosas, o sea, hacer cosas un poquito más amplias. El RIX, entonces, si yo se va a lavar las manos o se va a bañar, pues dice, esto es igual a esto, entonces adapta las instrucciones pequeñas de lavarme las manos a a bañarme, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Son instrucciones similares, entonces, por lo tanto, hace todo más rápido. Lo que pasa es que le costaría un poco más de tiempo el entender, digamos, que bañarse es más grande la actividad o más larga o más compleja. Entonces, ahí se puede como demorar un poquito en abordar la tarea porque la tarea es más grande, ¿sí? Eso es lo que le decía yo, que si usted va a llevar un programa muy grande a un celular, pues no le va a funcionar como le funciona en un equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que le quería hacer, que miren que al final lavarme las manos tiene como las mismas instrucciones que bañarme todo el cuerpo, ¿cierto? Lo que pasa es que va a diferir en tamaño, en algunas actividades de pronto las hago diferente. Bueno, preguntas, ¿hay alguna pregunta al respecto de lo que tienen que hacer? Yo quería mostrarles rápidamente tamaño y cantidad de tiempo. Perfecto, eso es lo que va a cambiar. ¿Sí? Hay unas variables ahí que puede cambiar. Yo quería mostrarles rápidamente que pues no se trata tanto de que esa memoficha que vamos a hacer pues sea una cosa inmensa, sino que es como un resumen, una síntesis de lo que ustedes entienden, obviamente técnicamente, ¿no? de las arquitecturas. Quería también hacer una salvedad de que las arquitecturas Harvard y Bob Newman son de todo el computador y digamos la otra ya son los RISC y los SIG se enfocan en el procesador en sí, o sea, el procesador cómo está en el repertorio de instrucciones, en cómo hace las cosas, qué lo hace más rápido. Entonces ya los RISC y los SIG se basan en procesadores, los Harvard y los Newman es para equipos de cómputo. Y hablábamos de la máquina de Turing, que básicamente es una máquina que nos da como la idea inicial de qué es un computador, cómo puede ser un computador. Eso es una idea muy abstracta, ¿sí? De un computador que es una lectura de información, de hacer unas operaciones, digamos, que él tiene ahí almacenadas y de producir unos resultados. No tengo ninguna duda, explicación súper. Bueno, ahora voy a hacer aquí unos avisos parroquiales. Me regalan un momentico, voy a abrir aquí un archivo porque me encuentro con unos detalles de los trabajos que me entregaron hace algunos días y que pues ya estamos terminando de dar todas las calificaciones por parte del cuerpo de tutores. Voy a compartir pantalla nuevamente y quisiera hacer unas pequeñas observaciones de los trabajos que me entregaron porque se presentaron muchas fallas en algunos temas y yo quisiera pues darles una orientación. ¿Sí? Me confirman aquí si están viendo un documento de Word.
Sí, señor, se ve el documento de Word. Perfecto. Entonces, mire, yo quisiera hacer unas observaciones porque ustedes ya están en un proceso académico de una universidad, entonces presentan unos trabajos pues, que realmente no cumplen con los estándares, ¿sí? Y nosotros estamos manejando algo que se llama normas APA. Tienen que, pues, ustedes darle como una leída o un aprendizaje a eso, porque al final, pues, son productos que son buenos en contenido, pero no en presentación. Entonces quisiera pues, hacer un recorrido aquí rapidito para adicionar a este tema. Era hasta las 7:30, para que los 10 minutos que tenemos vamos a darlos en esto. Entonces, lo que quiero mostrar es que esto tiene una estructura, ¿sí? Una estructura que es la norma APA, que es una portada que se les pidió allá, por favor, que hagan una portada donde colocan el nombre del trabajo. Esto va centrado, si se dan cuenta, quién lo entrega, el grupo, si lo quieren colocar, obviamente, pues eso no es obligatorio. Aquí pueden colocar el grupo, pueden colocar el nombre del tutor más abajo, tutor tal cosa, la institución, Universidad Nacional Abierta de Distancia, la escuela a la que pertenece, el programa, la zona o la ciudad donde están ubicados y el año. Entonces, mire que esta es una portada muy sencilla que ustedes pueden elaborar en cualquier equipo que tenga el Word o tenga una herramienta para procesador de texto. Entonces, por favor, en ese sentido, pues tratar como de darle ese tipo de orientación. No es que sea así exactamente, pero más o menos que lleve esta información, ¿sí? Bueno, de aquí en adelante me encontraba con algunas situaciones como estas. Estos títulos en normas APA van centrados. Algunos de ustedes lo colocaban a la izquierda, ¿sí? Van centrados, no a la izquierda. Entonces, yo no trato de no ser de quitar puntos y eso, sino darle, decirle, aplique normas APA. Esto va centrado aquí, va en minúscula, algunos la colocan en mayúscula, la norma APA va en minúscula, va centrado en negrita, aquí en el centro en negrita, vuelvo y le reitero, no va aquí, sino en el centro. Los párrafos deben iniciar con sangría de primera línea. Mire que aquí está corrido unos espacios, son 5 espacios, lo pueden aplicar aquí con la espaciadora o buscan aquí en párrafo, pueden encontrar donde dice primera línea, ¿sí ven? Que yo le voy a quitar acá la sangría, mire, no tiene, mire aquí, vea, ya no tiene esto, entonces yo se la voy a colocar. ¿Cómo se la coloco? Aquí lo pueden utilizar esta herramienta, mire que le hace eso automáticamente. Algo también que es que esto va alineado a la izquierda. ¿Qué significa? Que mire aquí queda como a la izquierda queda como unas gradas, o sea, no queda así como en normas, digamos, Icontec, que nosotros estamos acostumbrados al colegio, que todo va justificado. En este caso, los normas APA, mire, quedan todos así como, pues no es muy agradable a la vista, pero esa es la norma, ¿sí? Hay que cumplir la norma. Bueno, entonces le decía que los párrafos van con sangría de primera línea, alineados hacia la izquierda, va al interlineado 1.5, que es la separación entre línea y línea. Hay unos que me hacen, por ejemplo, así, o lo colocan doble, digamos, también está bien, pero mire, esto quedó espacio sencillo. El interlineado es la separación entre línea y línea, espacio doble, ¿sí? Ahí ya se ve un poquito diferente, ¿sí? Bueno, en relación a los objetivos, hay mucha, digamos, yo lo hago a nivel de que lo quiero, digamos, hacerles un aporte a ustedes para que ustedes entreguen trabajos de calidad, no solamente en el curso de arquitectura, sino en los otros cursos. Van a estar en un proceso formativo. Más adelante les van a evaluar mucho este formato. Los objetivos, vuelvo y le digo, el título va centrado, no va alineado a la izquierda. Se escribe objetivos, así como dice ahí, y los objetivos son de dos clases. Hay un objetivo general, uno solo. Algunos me escribían varios objetivos generales, entonces el objetivo general es uno solo, aquí está, miren. Comprender la evolución histórica de los microprocesadores Intel y AMD, perdón, Intel y AMD. Ese es el objetivo, comprender, inicia con un verbo, ¿sí? Comprender la evolución. Ese es el único objetivo general. Y los específicos, si son varios, ustedes pueden hacer 3, 4, 5 máximo, yo creo que sería lo ideal. Entonces yo para cumplir este objetivo tengo que hacer unas tareas. Entonces, para cumplir el objetivo general, yo tengo el objetivo específicos me ayudan a cumplir eso. ¿Qué tengo que hacer? Leer, ¿sí? La unidad 1 del curso de arquitectura. Si yo leo, ya ese es el objetivo para poder cumplir este general. Después desarrollar una línea del tiempo de la evolución. Entonces, yo leí, desarrollé la evolución y
aquí comprender la importancia de la arquitectura de computadores en la creación de nuevos dispositivos. Entonces, mire, con estos tres yo cumplo esto. Entonces, de eso se trata. No es crear objetivos por crear objetivos ahí adicionales, no. Esos objetivos específicos están relacionados con el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos son los que me ayudan a cumplir el objetivo general. Encontré muchos trabajos con muchos objetivos generales, es uno solo, y con un objetivo específico, entonces lo hicieron como al contrario, entonces quería darles esa oportunidad. Bueno, luego aquí pues obviamente el desarrollo de la actividad, colocan el ensayo que tienen que colocar, vuelvo y les reitero, sangría de primera línea, tratan, aquí está un ensayo, la línea del tiempo, las conclusiones, lo mismo, centrado, las conclusiones son unos párrafos pequeños donde yo explico qué entendí, qué logré, ¿sí? Entonces se entiende que los microprocesadores son importantes en los computadores, ¿verdad? La línea del tiempo se puede apreciar un viaje en el tiempo. Entonces, ¿qué logré yo? Las conclusiones. Algunos no escribían conclusiones, escribían era otras cosas como significados, como conceptos. Entonces, la idea es que en las conclusiones yo coloque lo que logré. Las conclusiones, ¿cómo las pueden hacer? Con el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendía? Pues obviamente, mire, yo quería entender, comprender la evolución histórica de los microprocesadores. Pues aquí en la conclusión, ¿qué digo? Pues que comprendí cómo evolucionaron los microprocesadores, ¿sí? Porque esa era la tarea que me colocaron y concluí que pues ya entendí eso o que logré entender o que me pareció muy interesante ese proceso de entender todo. Entonces, la idea es que ustedes en la conclusión coloquen lo que ustedes lograron con ese trabajo. Las referencias bibliográficas también, muchos problemas con referencias. Esto sí, muchos tutores lo castigan. Yo no hago esa tarea de reducir puntos por esto. Entonces, ¿qué pasa? Las referencias bibliográficas en norma JAPA van diferente a los párrafos. Mire que aquí no se inserta la primera, al contrario, se sale. Y esto se llama sangría francesa. Esta es salida y la segunda en adelante va hacia adentro. O sea que esta sangría es diferente. La voy a buscar aquí en el computador para que la veamos cómo se hace ese trabajo. Mire, aquí estaría normalito, ¿sí ve? Sin sangría. Algunos la entregan así, como vienen los párrafos de primera línea. Esta no es la forma de hacerlo, ¿sí ve? Entonces, aquí debe tener interlineado doble, así se va distante, y deben colocarle sangría francesa, que es esta sangría, que es la primera línea queda un poco afuera y el resto de líneas van un poco hacia adentro, ¿sí? Entonces, esta es el modelo que se debe utilizar para trabajar, para entregar los trabajos. Yo le hago esto como un recorrido general para que ustedes se den cuenta que, pues, deben entregar unos productos de calidad. Ya este trabajo pues tiene una presentación un poquito más chévere, más bacana. No necesitan colocarle este banner aquí arriba, ni no eso, ni abajo, eso no hace parte, obviamente, pues está en este trabajo, pero no tienen que colocarle logos ni nada de eso. Eso puede ser la hoja en blanco, pero sí por lo menos que tengan una estética, una presentación bajo la norma APA. Voy a dejar de compartir y los leo. Profe, hay una pregunta de Mateo Sí, Riano. Dice, dígame. tutor, tengo una pregunta, la cual es que yo estoy realizando todas las tareas o todas las actividades ya que estoy solo. Mis compañeros no entran hace más de un mes. Entonces Sí, señor. quisiera saber si es necesario hacer las 5 conclusiones o hago una o dos o todas. Bueno, conclusiones. Entonces usted tiene que hacer las conclusiones, son las conclusiones que requiere usted aportar como individual, ¿no? Ahí le está pidiendo que tiene que hacer, y después en el trabajo final sí tiene que completar la conclusión. O sea, usted en el foro entrega lo que le está solicitando. Voy a esperar un momento y ya le digo qué tiene que hacer acá. Voy a compartir nuevamente y ya le digo, voy a hacer aquí una especie de revisión rápida. Vamos a mirar acá. Entonces usted tendría que hacer lo siguiente. Como trabajo individual, ¿sí? Aquí, vamos acá, aquí. Cada estudiante debe realizar mínimo 2 aportes en el foro, ¿cierto? Y una conclusión. Bueno, usted aporta su conclusión en el foro, realiza una conclusión, bueno, de la unidad 2. Pero resulta que en el trabajo final a usted le están pidiendo que tiene que entregar 5 conclusiones, entonces tiene que completar
las otras que le hacen falta. O sea, en el foro puede publicar uno, pero en el trabajo final sí me va a colocar las 5. ¿Sí ven? O sea, me completa el trabajo, digamos, para que tenga como si fuera en grupo. Yo creo que no le va a quedar difícil pues sacar las conclusiones. Si usted hace el trabajo no le va a quedar difícil. Entonces, en el foro sí puede publicar uno, pero en el trabajo final coloca las 5. Las 5 conclusiones que se le están solicitando acá. ¿Preguntas? Todas las actividades en una presentación y generar el link, ¿qué se debe hacer? Bueno, si ninguno, pues obviamente usted sabe que ese es el trabajo en sí, es entregar ese enlace, porque ahí es donde ustedes van a compilar de cierta manera todo el trabajo, pues deben, los que están participando, pues algunos asumirán el rol de compilador y hacer la presentación, ¿sí? O sea, porque básicamente el trabajo, como lo dicen muy claramente, es recoger todos los aportes y hacer una presentación en línea. Entonces la idea no es que, pues porque alguien no tomó la tarea 1, digamos así, la 3.1, que es diseñar la presentación en línea, pues no vamos a quedar sin entregar. Entonces la idea es que alguien asuma ese rol de compilador y recoja la tarea, las tareas que entregaron y las lleve a ese enlace. Digamos, a esa presentación en línea. Ahí pues no sería tan, digamos, tan difícil recoger todo porque pues ya ustedes tienen un manejo computacional relativamente alto en este tema. Voy a dejar de grabar, por favor, y para que sigamos aquí, detener la grabación. Bueno.